Asuntos de opinión. Nuestra temática en esta cuarta lección que llevamos ya sobre los asuntos de opinión, seguimos abordando el tema de el pecado de la división. Y esta es nuestra tercer parte que se desprende de esta temática, el pecado de la división. En nuestra anterior lección abordamos lo que es el pecado. Y creo que esa lección fue importantísima porque nos permite a nosotros, hermanos y oyentes, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo sin el peligro de ir a crear dogmas o doctrinas de hombres. Ahora yo les pido a todos ustedes que consideremos cuán serio y peligroso es generar divisiones en la iglesia por cuestiones de opiniones. Dios quiere paz y unidad dentro de su iglesia. La división hace todo lo contrario. Y ante este pecado de la división, el Señor advierte que hay graves consecuencias. A veces no pensamos en esas consecuencias. Mis hermanos, las opiniones no se deben imponer sobre los demás como si fueran la verdad divina, la fe revelada a los santos. No. Querer imponer una opinión es como pretender establecer otro fundamento que no sea lo dicho por Cristo. Y el que eso hace, comete un terrible pecado. En esta temática sobre los asuntos de opinión y del peligro de establecer opiniones como dogmas o doctrinas, la Biblia advierte lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y lo terrible de esto es que poner otros fundamentos, o sea, opiniones como dogmas, como doctrinas, eso destruye la iglesia del Señor, eso divide la iglesia. Y hace la advertencia en este contexto el apóstol Pablo diciendo en el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La división destruye la iglesia, pero advierte el Señor que si alguno llegase a destruir el templo de Dios, entonces Dios lo va a destruir. Esa persona queda destinada a la condenación eterna por destruir el templo de Dios, la iglesia, a través de la división y sobre todo por la imposición de sus opiniones. En esta noche nosotros vamos a ahondar dentro de esta temática, el pecado de la división, el término herejía. El término herejía, mis hermanos, se define actualmente, y voy a citar aquí esta referencia de la página web Wikipedia, porque esta es la definición actual y moderna del término herejía. Vamos a mirar cómo se entiende actualmente ese término para luego comparar cómo se usó esa palabra en los tiempos del apóstol Pablo. Dice, cualquier creencia que está en fuerte desacuerdo con costumbres o creencias establecidas, en particular con las creencias aceptadas o la ley de una organización religiosa. ¿Qué es herejía entonces hoy día? Bueno, según esta definición, es cualquier creencia que esté en desacuerdo con las costumbres o creencias establecidas de una organización religiosa. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Voy a poner un ejemplo, voy a ilustrarlo. Si, por ejemplo, la iglesia mormona, los mormones, alguien predica
dentro de esa denominación una doctrina diferente a la que ellos enseñan, para ellos esa persona es un hereje. Si dentro de la Iglesia Católica alguien predica algo contrario a sus doctrinas, eso es herejía. Si para la Iglesia Bautista alguien enseña algo diferente a lo que ellos enseñan, esa persona es hereje y lo que enseña es una herejía. Entonces aquí el término herejía en su sentido moderno es cualquier creencia que esté en desacuerdo con las costumbres o creencias establecidas, en particular con las creencias aceptadas o la ley de una organización religiosa. Creo que esta definición se aleja mucho de lo que es su sentido bíblico. Vamos a ver que esta definición está muy lejos de lo que esa palabra significó en los tiempos bíblicos. El pecado de la herejía está fuertemente ligado al pecado de la imposición de opiniones, elevándolas al nivel de la doctrina o del estatuto divino, por no decirles desde ya que se trata del mismo asunto, del mismo pecado, como vamos a ver en este estudio. Entonces, dejando a un lado este término, esta definición actual del término herejía, que abre la puerta a que cualquier denominación puede tener una verdad y que cualquiera que contradiga alguna denominación, entonces ese es el hereje. Esta definición creo que no tiene un fundamento principal para decirnos qué es herejía, qué es la verdad, qué es el error. Pero vamos a ver nosotros, hermanos, qué es herejía. Bueno, la carta a los Gálatas trata la herejía como un pecado o obra de la carne. Los que la practican, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios, o sea, no serán salvos. Gálatas capítulo 5, verso 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y miren ahí, herejías. Es un pecado, y si ustedes siguen leyendo, dice que los que practican este pecado no heredarán el reino de Dios. Ahora, el término herejía, mis hermanos y oyentes, no aparece en el Antiguo Testamento. Es palabra exclusiva del Nuevo Testamento. La palabra griega que le corresponde es esta, jairesis. Esa es la palabra griega que de hecho el término herejía viene siendo una especie de transliteración de este término griego, jairesis. Acorde a los léxicos, y aquí voy a citar el diccionario Bain, acorde a los léxicos, esta palabra, mis hermanos, tiene dos connotaciones que están estrechamente ligadas o relacionadas, y en ambos casos su acepción o significado son negativos, o sea, son pecado o denotan pecado. El diccionario Bain define así, vamos a ver la primera connotación. A, ¿qué es una herejía? Bueno, ahí dice, una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. O sea, es una opinión que se impone como si fuera la verdad de Dios. Vuelvo y leo. Una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio. En este sentido, mis hermanos, una herejía sucede cuando una persona impone un punto de vista u opinión sobre los demás, pero esa opinión que tiene la expresa como si fuera un mandamiento divino. Para lograr esto, la persona necesita valerse de artimañas,
de argumentos sofisticados, como dice Efesios 4, estratagemas. Se vale de eso. Generalmente la persona que comete este pecado suele darle a su opinión personal un grado de importancia que se compara, que se nivela a un mandamiento divino. Y la pretensión del que comete el pecado de la herejía es que los demás vean su punto de vista, que los demás consideren su opinión con la misma perspectiva, o sea, que vean su opinión al nivel de un mandamiento de Dios. El principal argumento o modus operandi de los que quieren imponer su opinión es por medio de llamarle pecado a todo aquello que esté en desacuerdo con sus caprichos personales. Esta clase de personas son los que, por ejemplo, si en su opinión y gusto personal les desagrada el café, hago esta ilustración así basándome en la creencia de los mormones, ¿no? Si en su opinión a alguien le desagrada el café o les desagrada las fiestas de cumpleaños, como enseñan los testigos de Jehová, entonces estas personas, como eso les desagrada, optan por tildar de pecado a esas cosas. Terminan propagando la idea de que tomar café es pecado y que celebrar un cumpleaños es pecado, y para sustentarlo, ¿qué hacen? Se rebuscan argumentos sofisticados dándoles tintes bíblicos, o sea, usan uno que otro pasaje bíblico sacado fuera de su contexto para convencer a los incautos. Por esto vi necesario, mis hermanos, el estudio anterior sobre lo que es el pecado, para que comprendiendo completamente y perfectamente esa temática, no estemos expuestos a caer en las pretensiones de aquellos que imponen su opinión como si fuera doctrina o mandamiento divino. Bueno, entendiendo esta primera acepción de la palabra, esta primera connotación, una herejía es una opinión que se impone como si fuera la verdad absoluta. Vamos a mirar la segunda connotación del término. B, dice el mismo diccionario Vine, se traduce secta en el libro de los Hechos, excepto en Hechos 24:14, donde se tradujo herejía. Denota propiamente una predilección, bien por una verdad en particular, o bien por una perversión de una verdad, y ello generalmente con la expectativa de provecho personal. De ahí, o sea, aquí viene la segunda acepción, mis hermanos. De ahí, el término jairesis significa una división y la formación de un partido o secta, en contraste con el poder unificador de la verdad, mantenida en su integridad. Entonces, mire cómo concluye aquí el diccionario. Dice, una secta es una división desarrollada y llevada a un punto de decisión. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una herejía o jairesis? Ese término también aplica al grupo o partido que se ha dividido siguiendo una opinión personal a modo de doctrina. Entonces, hermanos, es importante saber diferenciar las dos acepciones, aunque, como les dije al principio, están estrechamente ligadas. En este sentido, en esta acepción, el término griego jairesis se aplica al resultado o estrago que deja la imposición de una opinión como si fuera dogma divino. O sea, se le llama jairesis también al grupo o facción de individuos que han tomado la decisión de obedecer la opinión de algún falso maestro y no a la doctrina correcta. Ahora, cuando el término jairesis se usa bajo esta segunda connotación, mis hermanos y oyentes, cuando la palabra griega jairesis se utiliza en su segundo sentido, la palabra que los traductores de la Biblia han optado por usar como su equivalente en español
Ya no es herejía, más bien utilizaron la palabra secta. En Hechos capítulo 5, verso 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, ahí dice, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La secta. Esta palabra secta, aquí en Hechos 5:17, mis hermanos, en el griego es jairesis. Para los judíos de la época de los apóstoles, los cristianos eran una facción que se habían apartado del judaísmo según su pensamiento, que seguían las enseñanzas de un tal Jesús de Nazaret, que para ellos no era el Mesías. Entonces, desde la perspectiva judía, catalogaban a los cristianos como una secta también, que seguía una enseñanza herética, una herejía. Miremos el texto, Hechos capítulo 24, verso 5. Dicen: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla ¿de qué? La secta de los nazarenos. Esa palabra secta en el idioma griego es esa, jairesis. Ahora, noten el verso 14 ahí mismo. Pablo defendiendo su causa, ¿no? Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, y si ustedes lograran mirar el texto griego, esa palabra herejía en el idioma griego es la misma, jairesis, la misma del versículo 5. Los traductores de la Reina Valera en el verso 5 la tradujeron secta y en el verso 14 la tradujeron herejía. Vuelvo y leo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, el problema de los judíos era que los verdaderos herejes eran ellos, porque la verdad de Dios, el Espíritu Santo, estaba de parte de los cristianos, no de los judíos. De aquí aprendemos, hermanos, que es muy común y usual que los que pecan por herejía suelen ser los primeros en acusar y catalogar a los demás de herejes, ignorando que ellos son los que están equivocados. La única forma de nosotros asegurarnos que no estamos equivocados, que no estamos fallando, es yendo a la verdad de Dios que está en las Escrituras. Repasemos esta cuestión del significado del término herejía, jairesis. Miremosla ahí. Ahí está la palabra, jairesis. Y hemos visto que los diccionarios, los léxicos, suelen darle dos connotaciones. Primera connotación, segunda connotación. Entonces, primera connotación de esa palabra, una opinión impuesta como si fuese la voluntad y autoridad divina. Eso es una jairesis o herejía. Primera connotación, una opinión impuesta como si fuese la voluntad y autoridad divina. Segunda connotación de la misma palabra griega, grupo de individuos o facción que se caracteriza por obedecer una opinión que se impuso como voluntad y autoridad divina. O sea, mis hermanos, en la primera connotación, jairesis aplica a la opinión como tal, a esa opinión que se ha puesto como si fuera el mandamiento o la verdad absoluta, ¿sí? Pero cuando la misma palabra griega, porque no hay otra, la misma palabra griega, cuando se usa en su segunda acepción, se aplica es al grupo de personas que sigan esa opinión. ¿Notan? Eso, están bien ligados. Ahora, ¿qué hacen los traductores al español? Porque tenemos un dilema, es que es una sola palabra griega, jairesis, pero tiene dos connotaciones. Bueno, generalmente y mayormente en la Reina Valera de 1960, cuando la palabra los traductores consideraron que se usó en su primera connotación, la traducen herejía para referirse a la opinión impuesta, ¿sí? Pero cuando ellos consideran que el término jairesis se usó bajo una segunda connotación, ¿qué hicieron los traductores? Por ejemplo, de la versión Reina Valera, la tradujeron secta. Pero ambas
en el griego es la misma palabra, airesis. Esa es la gran dificultad que a veces tenemos nosotros con el idioma español, porque es que en nuestro idioma a veces hay varias palabras que aluden a un mismo término, como sucede aquí, que la palabra griega es una sola, airesis, pero tiene dos connotaciones, y pues los traductores que hacen con nosotros en las traducciones de la Biblia, cuando se usan bajo la primera connotación, nos la traducen herejía, pero cuando ellos consideraron que el texto original utilizó el término jairesis bajo la segunda connotación, nos la han traducido secta. Eso fue lo que acabamos de ver ahorita en Hechos 24, verso 5 y luego el verso 14. ¿Sí? Esto para que ustedes lo consideren, lo tengan en cuenta. Entonces, mis hermanos, en sí, estamos viendo que de ambas formas es pecaminoso, ¿no? Tanto la opinión impuesta como dogma divino, como al grupo de individuos que guarden esa opinión como mandamiento, la Biblia los cataloga como jairesis, o sea, en ambos casos es pecado, en ambos casos se fracasa. Y noten que el término jairesis aplica tanto a la causa como al efecto. Podríamos decir que la segunda connotación del término jairesis es una metonimia. Si alguien recuerda ese género literario, la metonimia es cuando se nombra la causa por el efecto. Es una metonimia prácticamente que está ligada a la primera connotación. O sea, vuelvo y reitero para más claridad. Se llama jairesis, esa es la palabra original griega, se le llama jairesis no solo a la opinión que se pone como mandamiento o dogma, sino que también se le llama jairesis en la Biblia al grupo de personas que guarden y propaguen esa opinión. Espero que esta explicación, creo que es algo difícil, haya quedado lo suficientemente clara para todos ustedes y que sepan que la palabra jairesis, que en la mayoría de los pasajes se ha traducido herejía y en otros se traduce secta, es una sola palabra griega. ¿Y por qué los traductores al español la vierten con dos palabras distintas? Pues porque esa sola palabra griega tiene dos connotaciones, y cuando ellos consideran que el texto sagrado utiliza ese término jairesis en su primera connotación, o sea, como la opinión que se impone al nivel de la voluntad y autoridad divina, la traducen herejía. Pero cuando consideraron que jairesis significa más bien el grupo de individuos o facción, como por decir el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos, lo llaman secta. Esto es importante que lo tengamos claro para que entonces asimismo podamos nosotros abordar este pecado que condena a las personas que lo practiquen. Vuelvo y repito, Gálatas 5 dice, del 20 al 21, que los que practican la herejía no heredarán el reino de Dios, ya sea porque sean aquellos que ponen la opinión bajo su primera connotación, o ya sea que se cree un grupo de individuos o facción que sigan esa opinión. Ninguno heredará el reino de los cielos, y ese es un pecado gravísimo, la herejía. Ahora, como hemos entendido, creo que hemos entendido la definición de este término, vamos a ver, hermanos, que la Biblia nos muestra que hay dos clases de herejes. A los que pecan por herejía se les llama herejes. Y merece aclararse que la Biblia nos muestra que existen dos clases de herejes. Existe el hereje voluntarioso y existe el hereje ignorante. Dos clases de herejes. El voluntarioso, mis hermanos, este primero, el hereje voluntarioso, ese es el más peligroso. ¿Por qué? Porque actúa con dolo, actúa con maldad, por eso se le llama voluntarioso. Es aquel que sabe que su exigencia, su demanda, su enseñanza no es mandamiento divino, y aún así con maldad opta por imponer su opinión como si fuera una ordenanza divina. Los herejes voluntariosos suelen ser personas movidas por ambición
de autoridad, quieren mandar. Esa es su falla y por eso generan falsas doctrinas, herejías, son herejes voluntariosos, actúan por ambición de autoridad, porque quieren que los demás hagan las cosas como les gustan y les parecen a estos. Quieren que todos actúen según sus nociones y también muchos herejes voluntariosos son motivados por el orgullo personal. Este pecador se motiva por el orgullo personal, particularmente cuando en un debate se les demuestra que su enseñanza o opinión es errada y su orgullo no los deja aceptar, no los deja reconocer que están errados, entonces optan, pese a haber escuchado la verdad, optan por seguir enseñando el error a sabiendas de que están enterados de que su doctrina es errada y no contentos con esto, su orgullo los conduce a señalar a sus opositores de pecadores, falsos maestros, o lo mismo como hacían los fariseos, decían que los herejes eran los cristianos. Y otros herejes voluntariosos hacen su maldad por esto, porque buscan provecho personal, porque encuentran en su falsa enseñanza, en su opinión impuesta, la oportunidad, el chance, la ocasión para sacar provecho de los demás. Por ejemplo, la doctrina de los diezmos modernos es una herejía que sin lugar a dudas ha surgido por el provecho personal. En todos los casos, el hereje voluntarioso impone su opinión de manera dañina, con maldad, con la intención de engañar y obligar a los demás a que actúen según su parecer, para su beneficio u orgullo. Mire lo que dijo el apóstol Pedro de estos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, luego el verso 3 y el verso 15. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que dice ahí, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. O sea, estos hombres iban a imponer sus opiniones y escrúpulos al nivel de la doctrina, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, ¿por qué lo hacen? Ahí arriba tenemos tres razones. Algunos actúan por ambición de autoridad, quieren mandar. Otros se motivan es por el orgullo, no aceptan que cometieron un error y lo siguen predicando. Y otros es porque buscan provecho personal. Pedro habló de los terceros, de los que buscan provecho personal. Mire lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Interesante, ¿no? Tremendo esta cuestión. Ahora, el hereje ignorante, hermanos, el hereje ignorante, vamos a hablar de esto, hereje ignorante, es el que no sabe que su enseñanza es errónea. Él no lo sabe, no se ha enterado, no ha examinado las escrituras, pero predica un error. No sabe que su enseñanza es errónea porque la opinión de otro es la que lo gobierna. Simplemente es una persona que está propagando y enseñando la opinión de otro y la entiende y la acepta y la reconoce como doctrina bíblica, como autoridad divina. El hereje ignorante piensa y está convencido, piensa que está haciendo la voluntad de Dios y no se da cuenta que su enseñanza no es parte de las escrituras, sino una mera opinión. El hereje ignorante cree así, no sabe que su enseñanza es errónea, piensa que está haciendo la voluntad de Dios porque así lo educaron y lo formaron religiosamente. El hereje ignorante se convierte, mis hermanos, en una herramienta útil de los herejes voluntariosos.
Ese es el que, cuando un hereje voluntarioso enseña, por ejemplo, que hay que pagar los diezmos, primicias y ofrendas por avaricia, como dice Pedro, entonces aparecen los herejes ignorantes que empiezan a decir, hay que dar el diezmo, hay que dar las primicias, y empiezan a dar testimonios. Ay, Dios a mí me bendijo cuando di todo mi dinero allá. Y esos son herejes ignorantes, propagan una herejía porque desconocen las escrituras. El hereje ignorante es la herramienta más útil de los herejes voluntariosos, porque ellos son los que propagan los engaños de estos primeros. El hereje ignorante cree que su punto de vista, sea propio o sea aprendido de otro, es la verdad absoluta. Ellos dicen, esa es la palabra de Dios. Su falla reposa mayormente en el hecho de que ignora las escrituras, no las ha estudiado por sí mismo con sumo cuidado y con la disciplina que el estudio de la Biblia se merece. El hereje ignorante desconoce la voluntad de Dios y por su ignorancia termina imponiendo y enseñando a los demás un dogma u opinión, vuelvo y repito, ya sea propia o aprendida de otro, pero aún así, en medio de su ignorancia, causa mucho daño. Pablo fue de estos, el apóstol Pablo. Hechos 26 del 9 al 10, él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Hasta qué grado llega un hereje ignorante? Mire lo que dice el verso que sigue, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. A este grado llega el fanatismo de un hereje ignorante. Y Pablo se arrepintió mucho de esto. Él lo repite también en algunas de sus cartas y con ese sentido de lamentación, porque fue ignorante. Y muchos judíos fueron herejes ignorantes. Otros sí actuaron con voluntad propia, pero por cierto orgullo y ambición de poder. Ahora, volvamos aquí al hereje voluntarioso. El hereje voluntarioso se aprovecha del temor de las personas. El hereje voluntarioso, para lograr su cometido, él no pide que se obedezca su opinión mostrándola como lo que es, una opinión. Él no dice, mire, esto que yo enseño es mi opinión y quiero que todos me hagan caso. No, él no habla así, porque sabe que nadie le va a obedecer. Él necesita disfrazar su opinión y mostrarla al nivel de la voluntad de Dios, porque sabe que solo de esa forma va a poder imponerla sobre los demás. El éxito de un hereje voluntarioso depende de dos cosas. Primera, ahí está, aprovecharse del temor que los demás le tienen a Dios. Y segundo, se aprovecha de la ignorancia que muchos tienen de las escrituras. Así que, ¿quiénes son las principales víctimas de un hereje voluntarioso? Bueno, el primero no hay que desecharlo, hay que tener temor de Dios, pero de eso se aprovecha el hereje. Y segundo, esto sí, nosotros podemos solucionarlo, la ignorancia. El que desconoce las escrituras es presa fácil de un hereje voluntarioso. Los herejes voluntariosos no se diferencian para nada de los falsos profetas que hubo en los días del Antiguo Testamento, por ejemplo, en los días de Ezequiel. Mire cómo habló Ezequiel de los falsos profetas de su época. Ezequiel capítulo 13. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Qué significa eso de andar en pos de su propio espíritu? Andan enseñando sus propios pensamientos, sus ideales, sus opiniones. Noten que un falso profeta no es nada diferente de un hereje voluntarioso. Andan en pos de su propio espíritu, de su voluntad, y la quieren imponer. El verso 6 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Bueno, los herejes dan es una enseñanza mentirosa.
Y miren cómo actúan. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿Qué hace un hereje voluntarioso? Es que lo que yo enseño no es opinión, es lo que la Biblia manda, y el que no me haga caso peca. Así actúa el hereje voluntarioso. Verso 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Bueno, en el caso del falso profeta, era porque pretendía que Dios le había hablado a él. Pero el hereje voluntarioso de hoy día, bueno, en las denominaciones hasta se asumen como apóstoles y profetas y ungidos, ¿no? Pero en la hermandad pueden haberlos, y son los que dicen, Jehová dice, y mentiras que la Biblia no lo dice, sino que la tuercen. Ahora, el verso que sigue dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Es un pecado, y es un pecado que trae serias consecuencias. Los herejes voluntariosos suelen valerse de los ignorantes, como ya lo resalté ahorita, para propagar sus opiniones. Y los herejes ignorantes se convierten en borregos y esclavos de esas opiniones y así propagan el error a otros. De estos habló Jesús en Mateo 15:14 diciendo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El primero es ciego porque no sabe, no ha entendido que lo que enseña no es la voluntad de Dios, sino una opinión. Y el segundo, el que sigue ciegamente a ese primero. Ambos son ciegos, ambos van para el hoyo, ambos se pierden. Mis hermanos, digo esto con la crudeza que la misma escritura lo muestra, porque es que es triste, pero es la verdad. Es muy fácil convertirse en un hereje ignorante. Basta con no estudiar la Biblia por sí mismos. Basta con conformarse con las enseñanzas de otros sin examinarlas profundamente ni ponerlas a prueba. Basta con acercarse siempre a la Biblia usando los lentes de otros. Basta con no renunciar a los prejuicios e ideas preconcebidas que tengamos a la hora de leer y estudiar las Escrituras. Uno se convierte en un hereje ignorante cuando deposita su fe y confianza en lo que otros digan y enseñen, dejándose llevar por el renombre o fama de algún maestro en particular, haciendo caso omiso al hecho de que son hombres falibles. Si esos maestros enseñan algún error o si llegasen a imponer alguna opinión y mostrarla como doctrina, o sea, jairesis, el hereje ignorante no lo va a notar, porque no investiga, porque no estudia, no se reexamina. El hereje ignorante entrega su confianza a su maestro humano y luego se convierte en un loro que repite y propaga el error a muchos. Primera de Juan 4:1 nos advierte, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dios quiere que nosotros estemos vigilantes, alertas. Los de Berea no les importaba que fuese el apóstol Pablo su maestro, pese a que era un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo. Ellos miraban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era tal cual estaba en las escrituras. Y ese debe ser nuestro sentir. Y yo les pido a ustedes que todo lo que yo estoy enseñando, ustedes en sus casas luego lo reexaminen. Ese es el orden. Esa es la forma correcta de estudiar las escrituras. Y los que enseñamos debemos tener abierto nuestro corazón con la humildad de que si un hermano tiene un sentir, un punto de vista diferente a lo que se enseña, lo manifieste. Eso es madurez. Pero el uno pretender que todo lo que uno enseña se lo crean a uno y que se vuelva dogma,
Eso es uno dar un paso para ser un hereje, ya sea voluntarioso o ignorante. Bueno, hemos terminado esta cuestión de la herejía, pero quiero que hagamos unas aclaraciones porque sé que puede generarse dudas con esta enseñanza que acabo de dar. Vamos a aclarar lo que es y lo que no es pecado en relación con la herejía, que es nuestro tema de estudio. Aclarando lo que es y lo que no es pecado en relación al tema que acabamos de ver, la herejía. En este tema, mis hermanos, sobre el pecado de la herejía, vale la pena, merece lugar que aclaremos con detalle qué es y qué no es pecado. Ya estudiamos en la lección anterior qué es el pecado, pero vamos aquí a hacer esas aclaraciones para que se despejen dudas de muchos de ustedes. Primero, no es pecado opinar en absoluto o elaborar un punto de vista sobre un tema de la escritura. ¿Oído a esto? Sí, acabamos de ver que la herejía es una opinión, pero oído, una opinión impuesta. Pero opinar en sí no es pecado. No es pecado opinar en absoluto o elaborar un punto de vista sobre un tema de la escritura. Eso no es pecado. Eso no está mal. Para que tengamos esa aclaración. ¿Por qué? Porque si fuera pecado opinar o pensar, entonces nadie se salva de esto. Porque ¿quién no opina? ¿Quién no piensa? ¿Quién no medita sobre algún tema de la Biblia? Todos nosotros lo hacemos. Entonces nadie se va a salvar, porque entonces es imposible escapar de nuestros pensamientos, ideas y cuestionamientos sobre temas bíblicos y pasajes de la Biblia. No es pecado opinar en absoluto o elaborar un punto de vista sobre un tema de la Escritura. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos en las diversas opiniones que en los días de Jesús las personas tenían acerca de nuestro Señor. Muchas personas tenían opiniones diferentes acerca de Jesús. Muchos judíos que convivieron y conocieron a nuestro Señor Jesucristo tuvieron opiniones diferentes sobre él. Incluso Juan el Bautista, cuando lo bautizó, declaró que era el Hijo de Dios, pero luego le mandó a preguntar si verdaderamente era el Hijo de Dios porque tuvo dudas. Sus opiniones variaban. No es pecado. Yo no puedo decir que Juan el Bautista entonces estaba en pecado. Miren esto. Un texto muy conocido, Mateo 16, del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué está preguntando Jesús a sus discípulos? ¿Qué opina la gente de mí? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué opina la gente de mí? ¿Y qué respondieron los discípulos? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, como una especie de reencarnación. Otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas que ha vuelto. ¿Qué era eso, hermanos? ¿Qué eran estas palabras que la gente decía acerca de Jesús? Opiniones. Ahora yo les pregunto a ustedes para que mediten. ¿Estaban en pecado por opinar unos que él era Juan el Bautista? ¿Pecaron los que dijeron no, entonces él es Elías? ¿O pecaron los que dijeron que era Jeremías o alguno de los profetas? ¿Era pecado haber opinado así? Nosotros no vemos en el texto, en este pasaje, que Jesús responda que por pensar de esa manera o por opinar de esa manera, estas personas estuvieran en pecado o hubiesen cometido un pecado por meramente opinar. Él le respondió, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es pecado opinar en absoluto o elaborar un punto de vista sobre un tema de la escritura. De hecho, para nuestro estudio personal de la Biblia se requiere que tengamos diversas ideas, que meditemos, que miremos muchas posibilidades en nuestra mente sobre un pasaje difícil de la Biblia. Y cuando hacemos eso, no estamos pecando. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3 del 15 al 16, lo leo de esta versión, la Dios habla hoy. Quiero que presten atención acá. Aclara esto.
Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera, o sea, acorde a la verdad que Dios ha revelado. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Pero mire lo que dice aquí. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. O sea, si en algún momento nosotros al estudiar las escrituras llegamos a contemplar un tema con una perspectiva diferente a la de otro hermano o aún a la del que nos predica, la solución es seguir estudiando las escrituras hasta que Dios nos haga ver la verdad a través del estudio de la Biblia. Bueno, aquí Pablo en su época posiblemente hablaba de revelaciones a estos cristianos porque acuérdense que en ese entonces existían las revelaciones. Pero a nosotros, ¿cómo aplica? Bueno, si en algún tema yo pienso distinto, tengo una concepción, opinión, entendimiento diferente, ¿cómo se va a solucionar el asunto? Dios me lo hará ver en las escrituras, pero ¿cómo me lo hará ver? Estudiando las escrituras con disciplina hasta que yo entienda la verdad de un pasaje. Ahora dice aquí, pero eso sí, verso 16, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Cuando ya entendemos una verdad de las escrituras, tenemos que practicarla, tenemos que vivir de acuerdo a ella. Lo que no hemos entendido, estamos en el proceso de aprendizaje y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a iluminar si somos diligentes y estudiosos de las escrituras. Así que no es pecado opinar en absoluto o elaborar un punto de vista sobre un tema de la escritura. Sigamos aclarando lo que es y lo que no es pecado. Porque es que generalmente cuando, vuelvo y reitero este punto, quiero reforzarlo porque muchos le tienen miedo a esto, a opinar sobre algún tema de la Biblia o manifestar que tienen, expresar con libertad que tienen un punto de vista diferente sobre un texto. Les da miedo por la censura y los señalamientos. Cuando uno estudia un tema de la Biblia, mis hermanos, al principio se tiene una comprensión muy limitada. Y aquellas partes que no comprendemos bien, nosotros ¿qué solemos hacer? Dilucidarlas, imaginarlas, meditarlas. ¿Quién no hace eso? Después, con el paso de tiempo y al estudiarlas con más diligencia, más ampliamente, ¿qué va pasando? Se nos van aclarando esas partes oscuras y vamos corrigiendo errores de comprensión si es que los hemos tenido. Y en el camino del estudio y del aprendizaje vamos cambiando a veces ciertas posturas porque vemos que la Biblia decía otra cosa. Tener ideas, mis hermanos, opinar, pensar, dilucidar acerca de un tema, eso no es pecado. Si lo fuera, absolutamente todos estaríamos fallando por eso y todos nos vamos a condenar entonces por eso, porque nadie puede decir que comenzó sabiendo y enseñando la verdad absoluta desde un principio. Segundo, no es pecado tomar una postura personal, y recalco esto, personal, sobre cierto tema, en asuntos de opinión o aún en algunos temas o pasajes de la Biblia. Pero me refiero más aquí a los asuntos de opinión. No es pecado tomar una postura personal sobre cierto tema. Si un hermano decide personalmente que no va a comer carne jamás en su vida, que se vuelve vegano, porque tiene la percepción de que de pronto eso le agrada más a Dios, eso no es pecado que él tome esa decisión a nivel personal. Si un hermano toma la decisión de que cada vez que llegue diciembre no va a prender una lucecita en su casa, no peca por tomar esa postura personal, esa decisión. Si un hermano decide que no va a hacer caso de ningún día, que no lo va a practicar, pero a nivel personal, no peca por tomar esa decisión. No es pecado tomar una postura personal sobre cierto tema. Romanos capítulo 14, verso 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, o sea que las cosas, las comidas no son pecaminosas, no son inmundas. Pero mire lo que dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es.
Ahora, no peca si para él únicamente a nivel personal lo es, no peca. Que tome la decisión que quiera. Dios le ha dado libertad de tomar esa decisión, de hacer caso o no del día, de hacer caso de cierta comida, de consumirla o de no consumirla, o en muchos otros ámbitos de índole de opinión, o incluso en algunas interpretaciones de la escritura. Si para él está mal o para él algo es así, para él lo es y hasta ahí es respetable a nivel personal, hasta ahí es respetable. Precisamente la herejía es lo contrario. Pero si alguien toma una decisión personal sobre cierto asunto práctica, esa decisión es respetable y no se le puede juzgar porque es que actúa de cierta manera. No. Por ejemplo, si alguien viniera a la iglesia de Cristo, convertido de la iglesia mormona, y ese mormón recién convertido, recién bautizado, decide, aún después de llevar años ya en la iglesia, decide que no va a volver a tomar café el resto de su vida, porque así lo educaron en la iglesia mormona. Eso es respetable y no peca por su decisión personal. Esto lo ampliaremos en el momento en que estudiemos diligentemente Romanos capítulo 14 en las posteriores lecciones que vendrán. Esto lo vamos a ampliar. Ahora, vamos a ver qué es el pecado de la herejía. Ya aclaramos que no es pecado, ¿cierto? Ahora, el pecado es imponer nuestra opinión sobre los demás. Y hay una línea muy delgada entre el numeral 2 y el numeral 3. Si a nivel personal tomas esa decisión, válido. Pero si ya tú empiezas a imponer tu opinión sobre los demás, empiezas a cometer el pecado de la herejía. Y acuérdense que imponer no es meramente obligar. No necesariamente tenemos que pensar que imponer es alguien que está obligando por la fuerza. No. Cuando sin fundamento tú empiezas a acusar a los demás de pecadores porque no actúan como tú quieres, tú ahí estás pecando por herejía. Esa es una forma de imponer la opinión, diciéndole a los demás que tu punto de vista, si no se cumple, es pecado, insinuando que está mal, que es pecado. Eso es una forma de imponer. Entonces, la herejía se comete cuando se impone la opinión sobre los demás. Santiago capítulo 4 del 11 al 12. Lo leo de esta versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Sobre todo en este contexto, cuando los temas que se discuten son asuntos de opinión. Porque obviamente cuando es algo bíblico, nosotros sí tenemos autoridad de juzgar, de exhortar, de corregir, de instruir. Pero cuando es un asunto de opinión, entonces yo no puedo criticar y juzgar a mi prójimo. A mí lo que me corresponde es simplemente obedecer la ley y no exigir más allá de la ley divina. Y no hacer la función de jueces inventándome yo, según mis opiniones, las cosas como si fueran mandamientos. Versículo 12. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y podemos añadir aquí, según tu opinión o criterio personal, no tienes ningún derecho. Estás pecando. El pecado es imponer nuestra opinión sobre los demás. Y otra cosa que sí es pecado. El pecado es dividir la iglesia. Este es el otro extremo, por causa de la diversidad de opiniones. Porque muchos no quedan contentos con imponer su opinión, sino que quieren que la iglesia se divida y que se forme un grupo que lo sigan. El pecado es dividir la iglesia por causa de la diversidad de opiniones. En el numeral 3 y 4 tenemos las dos connotaciones de lo que es una herejía. La primera, numeral 3, imponer la opinión como dogma. Y la segunda,
causar división o generar facciones o grupos que sigan esa opinión. El pecado es dividir la iglesia por causa de la diversidad de opiniones. Tito capítulo 3 del 10 al 11. Y con esto vamos a terminar. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, se le debe cortar la comunión. Si después de una y otra amonestación insiste en dividir la iglesia, hay que desecharlo. Término fuerte, que significa lo mismo que 1 Corintios 5, sea entregado a Satanás. Hay que ejecutar disciplina. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso que sigue. Sabiendo que el tal se ha pervertido, ¿y qué dice ahí? Y peca. Es pecado generar división, y más por asuntos de opinión. Y está condenado. Noten que el pecado de este que causa divisiones es por herejía, es por imponer su opinión, porque ahí dice, lo voy a resaltar, por su propio juicio. Peca. Es más, miremos ahí el verso 10 y miren lo que voy a resaltar. Al hombre que cause divisiones. Esa palabra, causar divisiones, es la palabra jairesis, la palabra griega jairesis, pero conjugada. En el griego aparece así, jaireticón, que se puede traducir provocador de herejías. O sea, el hombre del que Pablo está hablando a Tito en el capítulo 3, verso 10, es un hereje. La versión católica, la Sagrada Biblia, traducida por Guillermo Hünemann, tradujo así este texto, el verso 10. A herético hombre, después de una y otra amonestación, evita, porque es un pecador. Está imponiendo su opinión y además de eso, está dividiendo la iglesia. La está sesgando y formando partidos. Es decir, es un hereje en ambas escalas, en la primera y segunda connotación. Dios quiere que todos en la iglesia estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer en cuanto a la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, por supuesto, pero al mismo tiempo, las escrituras reconocen que no todos los miembros en una congregación vamos a pensar igual en todo asunto de vida. Ante esta diversidad de opinión, lo que Dios pide, lo que el Espíritu de Dios pide, es que nos respetemos las opiniones, que no nos juzguemos, que no nos menospreciemos ni nos rechacemos, que aprendamos a aceptarnos y amarnos unos a otros, que soportemos las flaquezas de los débiles y que nos animemos a seguir en la misma fe en Jesucristo. Pero cuando alguno se deja dominar por su opinión y no tolera que los demás actúen diferente y empieza a juzgar y posteriormente a formar partidarios y facciones, ahí se peca, ahí viene el pecado de la división. Gracias, hermanos, por el tiempo que dedicaron a esta lección. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.